mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, son las 2:04, muchas gracias por acompañarnos, una hora duramos fuera del aire nada más, desde el debate de Alajuela y ahora entrando en materia con Matices. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hemos corrido un montón, pero qué satisfacción se siente cuando vemos tanta realimentación en redes sociales y ver que la gente está satisfecha con este proyecto que le trae Noticias Monumental. Hoy el primer debate de los 81 cantones, porque recordemos que el viernes anterior tuvimos el de presidentes de partidos políticos, pero bueno. Sí. También ha estado muy caliente el día de hoy. Hoy es el segundo de 82, ya solo nos faltan 80. Nada más, son las qué bien. 2:04, pero hay noticia en desarrollo. Ahorita comentamos el tema del debate y las noticias más importantes de las últimas horas porque hay información en desarrollo en la reunión de fracción del Partido Acción Ciudadana. No sé si está bien decir de fracción. Febe Cruz está en Asamblea Legislativa. Febe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Randall, Isel? Muy buenas tardes para ustedes, para todos los que nos premian con su sintonía a esta hora. Así como lo dice, ya yo no sé si hay fracción o no, porque hoy en la reunión que se tiene pautada para todas las semanas, los lunes a la 1 de la tarde, 5 de los 7 diputados que anunciaron que ya no se estarían reuniendo con el resto de la fracción abandonaron esta reunión por la presencia del diputado don Víctor Morales Zapata. Recordemos que desde campaña pues se viene pidiendo la expulsión y así tomó la decisión el Partido Acción Ciudadana, la expulsión de don Víctor Morales, luego de que supuestamente ocultara un tema penal, una investigación penal en 1994. Bueno, resulta que la Asamblea Nacional no ha podido resolver sobre este tema. Entonces, bueno, los diputados, estos 7 diputados que son don Marvin Atencio, doña Epsi Campbell, don Otón Solís, don Franklin Corella, doña Nidia Jiménez, Marlene Madrigal y Marcela Guerrero, anunciaron la semana pasada que hasta que la Asamblea Nacional no diga si don Víctor Morales es o no es parte del Partido Acción Ciudadana, no se estarían reuniendo con él. Bueno, hoy venía la primera reunión posterior a este anuncio, que fue hoy a la 1 de la tarde, y en ese momento, bueno, doña Marlene Madrigal y doña Marcela Guerrero no participaron porque ellos tenían permiso, pero minutos después de iniciado este encuentro, don Marvin Atencio, doña Epsi, don Otón Solís, don Franklin Corella y doña Nidia Jiménez decidieron romper el quórum, abandonar la reunión de la jefatura de fracción y ellos hacer una sesión de trabajo por aparte. Así que estos 5 diputados se están reuniendo por aparte y de esta forma se divide nuevamente luego de 22 meses la fracción del PAC por la misma persona, Víctor Morales Zapata. Nosotros conversábamos con don Marvin Atencio, quien es el vocero del partido en todo este caso. Ellos dicen que ellos no están abandonando la reunión a pesar de que se salieron de la jefatura de fracción, sino que van a seguir trabajando por aparte mientras don Víctor Morales se mantenga y mientras el partido define qué hacer. También conversamos con don Víctor, que él dice que se está violentando la institucionalidad del partido, que él va a mantenerse en la fracción como diputado, y también conversamos con don Marco Vinicio Redondo, el jefe de fracción del PAC, que él está preocupado porque dice que inclusive estos legisladores anunciaron que cualquier decisión que tome la Asamblea Nacional del PAC sobre el futuro de don Víctor Morales, ellos también lo estarían cuestionando. Ojo con esto, y él dice que esto podría ser bastante difícil para la institucionalidad del partido. Así que bueno, aquí están ardiendo las tiendas del PAC en este momento. 5 diputados se encuentran reunidos por aparte, ya se rompió el quórum en la jefatura de fracción y ya los diputados salieron para participar a las 3 de la tarde en el plenario, Randall, pero esto es lo que está pasando. Nuevamente se divide la fracción de gobierno y muchos legisladores que nos hemos topado aquí, por lo menos en los pasillos de la Asamblea Legislativa, señalan que esto puede ser un punto bastante negativo para el Poder Ejecutivo en los temas tan importantes que mantienen en este momento, como es el presupuesto nacional y la discusión del plan fiscal. Así que bueno, contarles esta información de última hora, se las compartimos a través de redes sociales, pero en información en desarrollo se ha dividido la fracción del PAC con estos 5, bueno, son 7 diputados, 2 de ellos no estuvieron presentes, que decidieron abandonar esta reunión que se hace semanalmente, Randall.
Bueno, interesante. Habría que ver si los diputados que tenían permiso prefirieron no hacer lo que a todas luces era evidente. Febe, era claro que iba a llegar don Víctor Morales Zapata a la reunión y entonces dice el POAS en Twitter, ya no hablemos de fracciones, hablemos de conjuntos vacíos, recordándonos la matemática del colegio. Era evidente lo que iba a pasar, Febe, y ahora, digamos, habrá que ver cuál va a ser el papel conciliador, supongo, de don Marco Vinicio Redondo. Así es, él dice que ha estado dialogando, pero yo, de hecho, en la entrevista que le hacía a don Marco Vinicio hace unos minutos para saber cuál era su posición, sí se le veía un poco molesto ya, Randall, porque él ha tratado de conversar y él ahora le preocupa que también, si la Asamblea Nacional del PAC dice, don Víctor Morales es del partido y se va a quedar ahí, dice que algunos legisladores están dispuestos a cuestionar eso. Ojo con eso, que preocupante y qué difícil en la posición que dejan a la fracción legislativa, que aunque diga lo que diga la Asamblea, podrían cuestionarlo los mismos diputados del PAC, violando a todas luces la institucionalidad del partido. Así de difícil está la situación. Estos 7 legisladores no están hablando todos, solamente tienen como vocera a don Marvin Atencio, por eso nos quedamos un poco con las ganas de escuchar qué diría un Otón Solís o una doña Elsie Campbell, que son figuras importantes en la fracción legislativa. Eso es lo que está pasando en este momento en el PAC, no hay reunión de fracción, estas reuniones semanales que se hacen todos los lunes, que son importantes para definir los temas del partido y sobre todo que son el partido de gobierno, el partido que tiene que ir proponiendo a ver qué temas van a tocar en el plenario legislativo, la agenda, el orden del día, para que el jefe de fracción no lleve a la reunión de los jefes de fracción. Bueno, así de complicada está la situación, por eso decíamos que arden llamas las tiendas del PAC aquí en la Asamblea Legislativa, luego de esta división notoria que mientras la Asamblea Nacional, que parece no ser un tema prioritario para ellos, no defina el futuro de don Víctor Morales, esto va a continuar de esta forma. De hecho salieron en filita india, iban todos para afuera de la fracción, en ese momento pudimos captar, de hecho compartimos algunas fotografías en redes sociales de estos diputados que han abandonado esta tarde en esta información en desarrollo la reunión de fracción del PAC, que Randall a todas luces parece que se va a complicar bastante el camino del Poder Ejecutivo ahora con su fracción dividida aquí en la Asamblea Legislativa. Ahí vimos las fotos, Febe, pero ¿cuál era lo que se sentía de las caras cuando iban saliendo de la fracción? De hecho yo llegué desde temprano, ¿verdad? Yo llegué desde temprano, entonces comencé a pasar lista por todos los diputados que iban ingresando. El primero en llegar fue don Víctor, después vi a don Javier Cambronero, que de hecho me lo topo y me dice, hoy va a haber noticia. Yo, bueno, evidentemente hubo noticia. Luego entró doña Emilia Molina, don Marvin Atencio, don Marco Vinicio Redondo, don Henry Mora, doña Laura Garro, llegó doña Epsi, don Otón, don Franklin Corella, más bien, doña Nidia Jiménez fue la última a entrar, y a la salida las caras de ellos fueron, bueno, todos sabíamos que esto iba a pasar si llegaba don Víctor Morales, y así fue como pasó, salieron uno a uno liderados por don Otón Solís, que fue el primero en abandonar la jefatura de fracción. Pero bueno, Randall, ahí está la situación, está complicada, ahora con una fracción de gobierno dividida, y vamos a ver qué pasa, porque tiene que haber una Asamblea Nacional para que el comité y el PAC en el pleno decida qué va a pasar con don Víctor Morales. Primero tiene que haber una asamblea, luego que haya quórum, porque con todo el tema municipal se han estado afectando el quórum de las asambleas del PAC, y luego que dice don Marco Vinicio que es una denuncia importante, que algunos diputados dijeron que si don Víctor se acepta en el partido por parte del comité y por parte de la Asamblea Nacional, ellos estarían cuestionando esa decisión. Así de complicada está la situación en el Partido de Acción Ciudadana. Estaremos atentos, los 5 diputados que abandonaron hoy la reunión están reunidos, valga la redundancia, en una sesión de trabajo, mientras que los otros, bueno, ya se rompió el quórum y cada uno se fue a su despacho. Eso es lo que está pasando en este momento en la Asamblea Legislativa. Claro, complicado que anuncien que desconocerían el resultado de la Asamblea Nacional y si reintegran a don Víctor, ¿verdad? Sí, y más complicado aún es que ya en reiteradas ocasiones, cuando se ha intentado hacer una Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana, no hay quórum. Entonces, no se puede ver, muchas veces se ha postergado, o primero porque se tenían que ver cosas de elecciones municipales, que obviamente les tomaba toda la agenda del día de la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana, o porque no había quórum. Sí, bueno, no hay quórum en ningún lado, ni en las asambleas, ni en la fracción. Ojalá que en el plenario sí, Febe. Bueno, esperemos, a las 3 de la tarde arranca el plenario, ahorita hay un par de conferencias de prensa de algunos partidos, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el PAC. A las 7 de la noche tendremos el detalle con todas las voces de los protagonistas, y por supuesto con otras informaciones legislativas interesantes que se han estado desarrollando esta tarde acá en la cobertura monumental, Randall. Gracias, Febe, por el reporte de lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Noticia en desarrollo, otra de las cosas importantes que pasó el día de hoy, Isel, es que los abogados que representan a las familias FIF
Le pidieron ya oficialmente al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la destitución de la presidenta ejecutiva de la Caja. Sí, era algo que se debía venir, fuertes críticas. Se ha ganado doña María del Rocío Sáenz por el manejo y la posición que ha tenido la institución con respecto a ese tema de la FIP, y llama la atención. Tienen incluso el presidente, vimos que la semana pasada se trató de apartar, trató de darle el lugar que tiene a la Caja como una institución autónoma. Se me están yendo las palabras hoy. Bueno, cerremos la puerta porque no se salga. Sí, mejor. Y son todavía más fuertes y no es para menos. Los diputados de las parejas, sí. Sí, no es para menos. Y hay que tomar en cuenta, don Luis Guillermo ha dicho una y otra vez que la Caja es independiente, que la Junta Directiva de la Caja es independiente, pero hay un hecho político trascendental. El nombramiento de la presidenta ejecutiva de la Caja la hace el presidente. Sí, claro. Aunque sea una institución autónoma, sí. Eso también Y tiene que tener la confianza del presidente. evidencia las particularidades del sistema costarricense. Ningún político va a ser tan burdo de nombrar de presidente ejecutivo a alguien que no comulgue con su pensamiento, ¿verdad? De la institución, una de las instituciones más importantes del país. Exactamente, una de las instituciones que incluso alberga mayor cantidad del presupuesto nacional de las instituciones autónomas. Vieras que yo a nuestro invitado y así como... Con unas ganas, sí. Con ganas de hablar. No, yo le dije que yo lo dejaba. ¿Cómo está, don Belisario? Hoy vamos a hablar de otro tema, pero don Belisario Solano, que hoy viene en su papel de abogado en derecho laboral. Vamos a quitarle ese papel un momento y lo vamos a meter como analista político. Es un invitado muy versátil que tenemos nosotros. Mucho, y demorado hoy. No porque haya llegado tarde, demorado por la camisa y la corbata. Yo creo que fue que ustedes dos se llamaron antes para ponerse de acuerdo, ¿verdad? Sí. Yo ando así para que los apicistas cuando me vean me pregunten todo lo mismo. Y es demorado, es para acordarles que ayer perdieron el clásico. Yo creí que se había sido así porque hoy era el debate de la Alajuela. Sí, mira. Sí, también. ¿Qué tal, don Belisario? Para picar a los manos. No, un gusto saludarlos, Isel y Randall, un placer poder compartir con todos ustedes estos temas de actualidad nacional. ¿Qué le parece? Todo esto político, lo del PAC, lo de la presidenta ejecutiva de la Caja. Bueno, este día no conversamos sobre eso, pero en alguna medida la última vez que fuimos perfilando las acciones de futuro era esperable que este tipo de situaciones se fueran a dar. Tenemos una lucha intestina en el PAC muy fuerte en aras de recuperar el poder de la organización como tal. Los fundamentalistas están ahí, o los fundacionales del partido están ahí haciendo un trabajo intenso para recuperar su protagonismo, sus dosis de poder de cara a las próximas elecciones. Ni siquiera de cara a las elecciones municipales. Me parece ya las luchas internas que se están librando a nivel de PAC para apoderarse de la estructura. Creo que por ahí ya se están dando los primeros vientos de guerra. Y pasa por el tamiz de lo que se dio. A mí no me sorprende hoy que el PAC se parta en dos. Históricamente ha sido así. Recuerdo cuando estaba Humberto Arce y Juan José Vargas, también igual se partieron, y es parte ya de la idiosincrasia del PAC, el no tener esa cohesión partidaria para poder llevar y conducirse con objetivos claramente determinados como partido y máxima hora siendo gobierno de la República, ¿verdad? Y con respecto a lo de la Caja del Seguro Social, sí hay una total inconsistencia entre lo que es y lo que debe ser. Es lógico que el presidente tiene que tener, aún en las instituciones autónomas, ciertas líneas de autoridad. Para eso nombra a su gente, para eso nombra al presidente ejecutivo del Banco Central, y es de su confianza para poder implementar las políticas económicas, y no puede decir que inmediatamente que es nombrado, designado, usted va para un lado, yo voy para el otro. Tiene que haber una línea de conducción, igual en materia de salud. En este caso, la doctora Sáenz, pues pareciera que hay una posición totalmente contraria a lo que es un elemento básico de gobernabilidad desde el Poder Ejecutivo. Y ahí tendrá el presidente que amarrarse los pantalones, y como diría don Abel en su momento, va a tener que dar algunos abrazos. La hora del abrazo. Y ya se lo había recomendado, de hecho, directamente a don... No dijo a quién, pero sí se supone a quiénes, ¿verdad? Sí, claro. Son muy evidentes las cosas que están pasando y que están trascendiendo. Sí, tal vez es la hora del abrazo a doña María del Rocío, eso lo definirá el presidente de la República, pero bueno, para algo es presidente. Y lo que tiene que hacer y lo que hacen los presidentes es poner gente de su confianza que piense parecido en la misma línea en las presidencias ejecutivas. La noticia internacional del día: el Parlamento, así sin O,
aprueba la declaración de independencia de 72 votos a favor de Cataluña en España. Los más futboleros están preocupadísimos de que el Barcelona abandone la Liga BBVA. El resto de la población está preocupado con lo que pasa en España, donde ya el presidente del gobierno español, don Mariano Rajoy, anunció que llevará esta decisión del Parlamento de Cataluña a la Sala Cuarta Española, al Tribunal Constitucional. Qué contradictorio. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, es divertido, porque si ya quieren la independencia, que sea un tribunal de español que vea la situación. Bueno, es interesante. Sí, jurídicamente. Bueno, igual todavía no se han separado. Sí. Me comentaba Randall Quiroz el sábado en la noche, que teníamos la oportunidad de compartir un ratito, y viene llegando de Barcelona, sobre el tema de la fuerza independentista que hay, y que eso me decía, mira, esto es totalmente insostenible, eso se va a dar porque se va a dar. Eso fue el sábado en la noche, y me sorprende ahora la noticia, e inclusive cómo se afectaba en los partidos del Barcelona, en los estadios, en cada momento que jugaba. Al minuto 17 había un minuto por la independencia, que en las barras. Dice que se siente que se le eriza la piel a cualquiera que esté ahí en ese escenario, cuando la gente de Cataluña empieza a gritar independencia, 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 tanto en el primero como en el segundo tiempo. Ya había trascendido más allá de lo político, y era un tema de idiosincrasia y de convivencia social. Sí, bueno, es un tema que se ha venido dando desde hace muchos años, se ha venido planteando. Y es claro que los españoles no pueden tomar esta decisión solamente porque el Barcelona juegue o no en la liga, ¿verdad? Pero eso también genera mucho dinero económicamente. Don Belisario, usted que también conoce el campo deportivo, sabe y lo viable que es para un equipo como el Barcelona estar dentro de la Liga Española. Claro, sin duda. Sí. Por ahí dicen que podría unirse a la Liga Francesa. Pero es que no va a ser lo mismo. Ahí sí va a perder un montón de dinero, completamente. Bueno, no sé si la gente del Barcelona quiere perder. Barcelona. Bueno, hay que aprovechar el clásico, el otro fin de semana entre el Real y el Barça. El último, Yo soy merengue, don Belisario, es lo único que no estamos de acuerdo. Ve, ahí sí estamos de acuerdo. Usted es madridista. Yo soy madridista. Yo soy de Navas. ¿Usted es de Navas? Sí, apoyo a Navas. Okay. Pero cuando no juegue con el Barcelona. Bueno, son las 2:20. Vamos al tema de fondo. Hoy hablaremos en matices de las convenciones colectivas. Antes, y le pido un espacio a don Eric Briones, que nos está manteniendo, que se mantiene en línea telefónica. No, se me olvidó comentar el debate. Hoy fue el debate entre candidatos a la alcaldía de Alajuela. Un debate muy intenso, muy caliente, para que los que lo escucharon y lo observaron, hubo un enfrentamiento completo entre don Eduardo Soto, del Partido Unidad Social Cristiana, y don Roberto Thompson. Isel. Sí, ha generado muchas réplicas en redes sociales. Estuvo candente en algún momento, como que estaba efusivo. Sí. Papo Soto, sí. Sí, Papo Soto es muy intenso. Sí. Compañero diputado mío, entonces lo conozco. ¿En serio? Sí, de partido también. De partido. Sí. Muy intenso en sus posiciones. Sí, pues todo el mundo ya contra don Roberto Thompson. Exactamente, yo creo que esa es la Era el rival a vencer, y no es para resultado. Menos. Claro, este es el rival a vencer sin duda. Hoy, de hecho, en una pausa comercial, el candidato del PAC me dijo, es que el moderador, hablándome a mí, nos hizo preguntas a todos respecto a la gestión de Thompson. Es que es muy complicado, un debate donde Thompson pretende reelegirse, preguntarle a alguien que qué proyectos seguiría de Thompson, o porque Thompson no debiera de ser candidato a la alcaldía. Aunque no esté el candidato o el alcalde como candidato también a la reelección, hay que hablar sobre la gestión municipal. Caía directamente sobre don Roberto Thompson, pero no es necesariamente porque sea la figura de Roberto Thompson la que está. No, y ojo a la muestra, porque todos le preguntaron a Thompson, excepto el muchacho del partido Nueva Generación. Sí, completamente. Bueno, ahora sí, tema de fondo. Convenciones colectivas, ese ha sido el tema noticioso en las últimas semanas, después de que Noticia Monumental revelara que Recope pretendió financiar una fiesta de fin de año, entre otras cosas. Ahí también iban el psicólogo, de trabajo social, el ginecólogo, sí, todo esto, a través, que está en la convención colectiva, a través de las tarifas de los combustibles. Y eso generó una todavía más profunda conversación sobre si un presidente ejecutivo se puede negar o no de
cumplir la convención colectiva. Y todavía vamos más a lo profundo, porque la salida jurídica de Casa Presidencial fue muy interesante, en el sentido de que el presidente dijo no se hace, y si están obligados por convención colectiva, la denuncian inmediatamente el artículo y lo llevan a la sala constitucional. Por eso hoy tenemos a dos expertos hablándonos de este tema. Uno que no puede rozar mucho lo político, pero sí lo conceptual, don Eric Briones, especialista en Derecho Laboral. Don Eric, ¿cómo le va? Para servirle, muy buenas tardes, Isel, Randall, don Belisario y la estimada audiencia de Noticias, aquí como siempre, para servirles en la parte técnica. Gracias, don Eric. Y otro que también está con nosotros para exponer la parte técnica, pero que sí puede rozar lo político. Ya lo habíamos presentado, pero bueno, bienvenido al tema, don Belisario Solano. No, encantado, un gusto de poder compartir con el doctor Eric Briones también. Don Eric, un día de esos le escuché una inserción aquí en Monumental donde usted decía que la convención colectiva se dio y nació fruto, digamos, de otro momento histórico. Cuéntenos, por favor, en qué contexto es que surgen las convenciones colectivas, por qué son importantes y sobre todo me interesa si usted cree que es un instrumento desfasado, digamos, en esta coyuntura histórica, don Eric. Con mucho gusto, Randall. Tenemos que, como les decía la semana pasada, las convenciones colectivas las ubicamos a mediados del siglo pasado, después de o en puro plena Segunda Guerra Mundial. Tomemos en cuenta como antecedentes que ya habíamos sufrido una Primera Guerra Mundial, una recesión mundial, la de 1929, e incluso si nos vamos al siglo pasado, del 19, recordemos que habían habido varios intentos, incluso homicidios en contra de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, a mujeres que las quemaron en fábricas estadounidenses porque reclamaban los derechos colectivos. Recordemos también que a muchos sindicalistas los mataron o los condenaron injustamente. Todo esto a nivel de sociedad en un siglo y medio conllevó a la creación de ciertos instrumentos dentro del derecho laboral que estaba en ese momento en auge, estaba surgiendo el derecho laboral en general y se viene a plasmar dentro del derecho colectivo las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas vienen a significar un instrumento de paz laboral y creo que en muchos casos hemos olvidado para qué sirven y qué es lo que se negocia. Si usted ve, Randall y compañeros, en general se discute mucho sobre las cláusulas normativas, o sea, ahorita lo que se negoció, si se concedieron más vacaciones, si esos derechos que tuvo un momento se han convertido en privilegios. Pero se nos olvida también que dentro de las convenciones colectivas, y eso depende también de las partes y del patrono, ya sea Estado, sector público, o sea sector privado, también hay otro tipo de cláusulas obligacionales, cláusulas compromisorias, de acuerdo a la doctrina, y las cláusulas de seguridad sindical. Lo que se discute en el país mucho es lo de las cláusulas normativas, pero no obstante, como les decía la semana pasada, dentro de las cláusulas obligacionales y compromisorias, también el patrono puede sacar provecho de la negociación. Que lo saquen o no, bueno, eso ya depende de cada negociación y cómo se les o cómo se les esté indicando o cómo se les está asesorando. Pero por ejemplo, en España, que es uno de los países más desarrollados junto con Francia a nivel europeo y Estados Unidos dentro del ámbito americano, hay cláusulas donde se comprometen, por ejemplo, los trabajadores se comprometen a ser más productivos, se comprometen además por medio de las juntas de relaciones laborales a ser más propositivos, se comprometen a avisar previamente o se comprometen a no hacer huelgas al existir una convención colectiva. Y todo esto en el país a veces no se toca o no sé si es que no se trata, y entonces lógicamente que lo vemos solo desde un punto de vista normativo, olvidando que este instrumento puede servir en las relaciones, y así debe ser, en las relaciones de ambas partes. Don Eric, en este caso, cuando ya se propone y se establece una convención colectiva, ¿hay algunos límites para el establecimiento de esa misma según la legislación actual? Y le voy a comentar, los límites son los que estipula el Código de Trabajo. Si ustedes revisan nuestro Código de Trabajo, que como les he dicho, tiene más de 70 años, 73 años, a partir del artículo 54 se viene a ser como muy escueto. Hace 70 años como que se estaba apenas desarrollando, como les explico, el derecho colectivo. Entonces lo que se dice es que tiene que regularse por medio del Código de Trabajo, se habla de las cláusulas
estas de tipo normativo, pero no obstante, esta pregunta que usted me hace ha sido desarrollada tanto por la Sala Segunda como por la Sala Constitucional y también incluso por el Estado. Por ejemplo, a nivel estatal se ha dicho que no se puede negociar avalado por la Sala Constitucional dentro del sector público lo que tiene que ver con salarios. ¿Por qué? Bajo el principio de legalidad. No se puede, y ha dicho ya la Sala Constitucional recientemente, hace 4 años aproximadamente, el patrono no puede delegar en ningún momento la facultad que tiene para dirigir, la facultad que tiene para sancionar, como se había interpretado en algunos instrumentos colectivos. No, las normas que son imperativas, o sea, aquellas que vayan en contra o contraleyen o que vayan en contra de la ley, no pueden surtir efecto. Yo no puedo, por ejemplo, poner algo que vaya en contra del principio de legalidad cuando estoy negociando en el sector público. Un ejemplo, si no puedo decirle a negociar un ministerio con su sindicato, porque recordemos también que para que haya convención colectiva de acuerdo al Código de Trabajo es obligatorio que exista de por medio un sindicato o varios sindicatos que estén como parte. Entonces no se podría en este caso negociar que si el gobierno estipula para sus funcionarios públicos un 1% de aumento, siempre vía convención colectiva se va a decir que va a ser un 2% más. ¿Por qué? Porque eso iría incluso en contra de la ley de empleo público. Entonces lo que es contra la ley no podría ser. Don Eric, qué dicha que toca este tema, porque yo recuerdo, no puntualmente, pero sí recuerdo en mi cobertura periodística muchas veces cubrir votos de la Sala Constitucional donde eliminaba artículos de convenciones colectivas, en algunas ocasiones por ser irracionales y por otras por discriminar al resto, digamos, de funcionarios que no tenían esos beneficios, don Eric. Sí, Randall, muy atinado. Recordemos que esto ya a partir de los años 90, 95, se empieza la Sala Constitucional, 7, 8 años después de la creación de la Sala Constitucional, a ver estos temas de las convenciones colectivas. La Sala Constitucional, el norte, el camino que ha llevado para la hora de declarar inconstitucional una norma que esté estipulada dentro de la convención colectiva, ha sido basado bajo la proporcionalidad, como usted explica, la razonabilidad que debe existir y además siempre y cuando haya igualdad de condiciones y que no sea una discriminación. Hay cuestiones, por ejemplo, que ustedes lo han tocado por medio de la prensa incluso, donde cómo es posible que yo ya negociar un plus extra a final de año por el hecho de yo cumplir con mi horario. No, eso no tiene lógica, eso es, como ha dicho la Sala, es irrazonable. ¿Por qué? Porque la razón de ser mía, de trabajador, si estamos dentro del sector público, como también incluso dentro del sector privado, la razón de ser es cumplir con mi horario. Para eso hay reglas claras desde un inicio. Si no, se perdería la potestad de dirigir por parte del patrón, y eso, en ese sentido, lo ha hecho la Sala Constitucional. Incluso la Sala ha ido más allá y ha protegido no solo bajo estos principios, sino también la hacienda pública. En otros casos, Randall, donde ha declarado inconstitucionalidad cierta normativa. Don Eric, finalmente, ¿desfasadas o no? Porque para regular todo lo que hay en la relación laboral, para eso está el Código de Trabajo, así nos regimos inclusive en empresa privada. ¿Le parece? Yo entiendo el momento histórico en el que surgen, pero ¿usted cree que son un instrumento desfasado? Randall, en ninguna manera podría decir que es desfasado. Lo que está desfasado y lo que estamos carentes los costarricenses es de normas claras. Desfasó el Código de Trabajo y lamentablemente dejaron sin efecto la reforma procesal laboral que venía a aclarar este tipo de instrumentos. Desfasado no, sino más bien lo que se necesita en el país es remozar las reglas, poner reglas claras a nivel legal para poder uno como trabajador hacer instrumentos colectivos. Además es necesario el fortalecimiento de los sindicatos dentro de un equilibrio que exista, y para terminar les cuento, por ejemplo, España, Alemania, Francia, Estados Unidos, los trabajadores de estos 4 países que menciono no serían trabajadores
con todas las beneficios y con todos también las obligaciones y responsabilidades que no tienen, no tuvieran convenciones colectivas. Lo que nosotros tenemos desfasado en la legislación, tenemos que poner de acuerdo, pero en ningún momento siento que haya que eliminar las convenciones colectivas. Por el contrario, hay que fortalecerlas, pero dentro de un ámbito de razonabilidad, proporcionalidad, y que también sea beneficio tanto para el trabajador como para el patrono. Hoy por hoy pareciera que se cree en nuestro país que las convenciones colectivas solo sirven para bollerías y que sirven solo para los trabajadores. No, el patrono bien asesorado también puede sacar provecho mediante todas las cláusulas que les comenté ahora. Don Eric, muchas gracias por acompañarnos en este arranque del programa. Para servirles y un saludo. Suerte. Igualmente, don Eric Briones es especialista en Derecho Laboral. Don Belisario, déjeme iniciar la entrevista con usted con la última pregunta de don Eric. ¿Desfasadas o no desfasadas? Tal vez aquí sería importante recordar la época del 98-2002, por lo menos en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, donde se le mete un poquito el dedo a la llaga al tema de las convenciones colectivas, que en aquel entonces, en el año 2002, los rubros de convenciones colectivas llegaban casi a 30.000 millones de colones, 25.000, 30.000 millones por ahí, que ya era plata. Sí, no sé cuántas casas de interés social se pudieran hacer o cuántos el hospital de Cartago se hubiera podido construir y todo ese tipo de cuestiones. Pero hay que recordar que es un instrumento que se ha venido utilizando por parte del gobierno de la República o de los partidos, y aquí no vamos a quitar ni a Liberación ni a la Unidad, que son los que han gobernado el 40 para acá, 48 para acá, en donde lo han utilizado como un instrumento de gobernabilidad para poder mantener con los sindicatos y con el sector sindical del país una cierta paz social que les permita en alguna medida cerrar el cuatrienio sin mayor efervescencia en el lado público. Entonces, todo este tipo de asuntos fueron aprovechados en aquel momento por una cúpula sindical muy fuerte, muy hábil. Hay que reconocer a un Gilbert Brown, por ejemplo, que recuerdo, el señor Esna, también en Habdeba, que uno va recordando un tipo como Fernando Vargas en el CINAR o en la imprenta nacional, algunos otros. Entonces ellos fueron aprovechando toda una cultura de convención colectiva y de ir haciendo un manejo de negociación con los jerarcas. Y no habían jerarcas que se le metieran, que pudieran poner un freno y jugarse el costo político que eso llevaba. Hasta que fue la Sala Constitucional la que en realidad le puso el cascabel al gato. Y entonces empieza a delimitar los ámbitos de aplicabilidad de las negociaciones colectivas, hace una separación en el sector público, quiénes sí y quiénes no, y a partir de ahí empieza a aplicar esos principios que dice el doctor Briones, sobre el principio de razonabilidad, de proporcionalidad y de buen uso de los recursos públicos, para poder empezar a mermar o a disminuir ese tema de las convenciones colectivas que en algún momento se convirtieron en grandes gollerías para cierto sector de trabajadores de este país. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que venimos de más para menos en este momento con respecto a este derecho colectivo, que en buena medida, sabiéndose utilizar, puede ser muy positivo, pero cuando se pasa al abuso, ahí ya la cosa se pierde, se prostituye el objeto del instrumento colectivo y se cae en lo que lamentablemente se ha caído cuando se pretenden llevar adelante una serie de beneficios que devienen prácticamente en la irracionalidad de esos beneficios. De tal manera que creo que es un instrumento que viene teniendo serios problemas en el sector público, porque en el sector privado usted ve, deme una convención colectiva en el sector privado, tal vez una compañía bananera por ahí, tal vez 2 o 3 que puedan tener, en los otros lados pues no los ve. ¿Qué ha hecho la empresa privada y qué ha hecho el sector privado? Bueno, ir adaptándose a los cambios y tratando de mejorar las condiciones mínimas de los trabajadores, porque el objetivo de la convención colectiva es definir, negociar y concertar mejores condiciones más allá del piso que establece la legislación laboral del país. Y entonces las grandes compañías multinacionales lo que han venido es creando sus propios mecanismos de incentivos que haga atractivo incluso que ni siquiera tengan que ir a una convención colectiva y ni siquiera pensar en un sindicato. Como por ejemplo el derecho a ir a las 9 de la mañana al gimnasio, pues lo tienen ahí tocando la puerta, a las 12 del día tienen otros 40 minutos para ir al gimnasio, tienen seguros médicos, tienen incentivos por rendimientos anuales,
tienen participación accionarias. Conozco empresas multinacionales que les dan a los empleados acciones que son parte del capital accionario como parte del incentivo y del premio a su trabajo, a su esfuerzo. Tienen pagos de viáticos reconocidos, tienen fiestas anuales también y tienen una serie de beneficios que el sector privado iba haciendo precisamente para minimizar la formación de los sindicatos. Pero es con dineros privados. Exactamente. Sí. Pues son diferentes. El dueño de una empresa que quiere satisfacer y que tenga mejores rendimientos sus trabajadores y que su empresa pueda redituar mucho mejor. Y así uno los ve en Heredia, en Cartago, aquí en San José, empresas multinacionales que tienen mecanismos que han garantizado sin necesidad de una convención colectiva una rentabilidad y un rendimiento per cápita por cada trabajador que se ve y se afecta en los estados financieros año con año. Esa es la diferencia entre el sector público y sector privado. Yo sí creo en alguna medida de que estamos ante un instrumento colectivo que tiene muchas dificultades precisamente para su aplicación, a pesar de que se reconoce por parte de Costa Rica y de la OIT que es un instrumento que garantiza derechos fundamentales en las relaciones obrero-patrono. Pero ahí está el Código de Trabajo. Sí, y está también la Ley de Empleo Público. Sí. Okay. La misma Ley de Empleo Público le establece a través del Estatuto Civil una serie de ventajas o de garantías mínimas que les permite mantener cierta seguridad y cierta tranquilidad. Pero, repito, esto ha sido un tema de mal manejo político en su momento de cara a mantener el espacio de gobernabilidad y ahorrarse unas cuantas huelgas en el sector público. Yo tuve experiencia en mi formación en el sector público, en lo poquito que he estado, contacto con la Comisión Colectiva de Recope, en su momento en el 2002-2003, que me tocó ser secretario de la Junta Directiva y que nos tocó en su momento, inmediatamente llegando, denunciar la Comisión Colectiva para buscar un mecanismo de renegociación. Y luego en la imprenta nacional, empezando nomás ya el tema de la aplicabilidad de esa convención colectiva, y en el SINAR, que ni siquiera había convención y que me tocó dar los primeros pasos para poder definir una convención colectiva que hasta hace poco tiempo ha sido aprobada y ya se encuentra vigente. Don Belisario, pero si nos ponemos a desmenuzar un poquito más con respecto a lo que se establece, uno de los principios fundamentales en un Estado social que es la igualdad, las convenciones estarían violentando el principio de igualdad porque no se aplica lo mismo para todos los trabajadores del Estado. Pero hay que ser iguales entre iguales. Okay, si es un sector el que está y del sector público, entre lo que dice la sala, que es muy interesante lo que dice la sala cuando declara inconstitucionales algunas de las convenciones o algunas partes de las convenciones, que aplica solamente a obreros, trabajadores y empleados que no participen de la gestión pública de la administración, cuando los mismos sean contratados por el Estado conforme a las regulaciones del derecho privado. Entonces la idea es de que siempre sean regulaciones de derecho privado las que estén en ese momento, pues ahí sí cabría entonces el beneficio de la convención colectiva para normar o regular lo que decía don Eric ahora, que me parece muy importante. ¿Cuáles son las cláusulas normativas que eventualmente tendríamos que plantear? A partir de, bueno, ¿es justo o no es justo dar la cesantía de manera ¿cómo se llama?, indefinida y establecer 20, 25 años, como hay algunas, 12 años, como hay otras, o decir, no, simplemente nos quedamos con FCL, que es lo que tenemos ahorita, un 3% convertido en derecho real y un 5% que usted tiene que ir a jugársela y mantener siempre niveles de eficiencia y de respeto dentro de las relaciones normativas del trabajador y del patrono? O bien, en estas convenciones o cláusulas normativas, ¿qué pasa con respecto a los niveles de aumentos salariales? Si lo llevamos por el que indica el Ministerio de Trabajo o si bajo ese piso le podemos dar un aumento adicional. Esas son cosas que se pueden perfectamente discutir de cara a incentivar. Pero igual, Isela, aquí dentro del concepto que tiene que ser no discriminatorio, que sea igual para ese sector de obreros y trabajadores, que les permita entonces verdaderamente garantizar el piso y con alguna mejora que no sea abusiva, dice la Sala Constitucional, que sea racional y proporcional a las condiciones en donde se está trabajando. Bueno, de hecho, estaba revisando algunos votos de la Sala Constitucional sobre las convenciones colectivas. Pues que había unas que eran una cosa impresionante. La de Recope, todos estos 5 artículos anulados. Porque está eso, han variado.
Claro, no, considerablemente. El 28 de Recope, que fue anulado por la Sala Cuarta, decía auxilio para el disfrute de vacaciones en aumento, 7 días por un año de servicio a 30 días por 26 años o más. Es decir, que la gente que tuviera más de 26 años tuviera un mes, 30 días naturales de vacaciones. Y ojo, son 30 días naturales, ¿verdad? Sí. No son 30 días anulado por la Sala Cuarta. hábiles. El artículo 33, permisos sin o con goce de salario por razones personales sin que excedan 250 días. Ok. Un aporte anual de 3,5 millones de colones para actividades sociales, sindicales, deportivas y culturales. La bonificación por asistencia. Si no había ninguna falta, les daban 14 días de salario. El bono vacacional, por ejemplo, usted tenía días de vacaciones y apenas llegaba de las vacaciones. El día siguiente a usted tenían que pagarle un porcentaje de bono vacacional. Además de que sale de vacaciones, recibe el dinero. Eso es la Recope, ¿verdad? Se va de vacaciones, le pagan esos días como bueno, esa fue calificada, esa que usted habla fue calificada como enriquecimiento ilícito por parte de la Sala Cuarta. Así es. Sí, claro. ¿Verdad? Y eso hablando de Recope. Y hablando de Habdeba, por ejemplo, el que otorgaba permiso con goce de salarios de hasta 150 días por mes a los miembros de la Junta Directiva del sindicato. Un incentivo salarial del 25%, ¿sí? Entre ellos, digamos. Más de una juntos. tercera parte del año. Pero en un mes, por mes. Ajá, por Dios. Un incentivo salarial de 25% a los puestos de computación, 30% a los profesionales, 25% a contabilidad, tesorería y planilleros. Es decir, había cosas que ni siquiera de uno diría, bueno, ¿y para qué es esto? Digamos, ¿de qué le sirve esto al país? Y había uno, a ver si lo encuentro, este está vigente. No, lo perdí. Ya vamos a ver. Pues aquí estoy viendo la convención colectiva de... Había uno simpaticísimo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que era el bono por electricidad, se lo leo, que existía. Dice que la compañía dará a sus trabajadores y pensionados el 50% de la tarifa eléctrica. Este derecho lo tendrán los jefes de familia, aquellos que estén sosteniendo la obligación, aún no siendo jefes de familia, todo obviamente comprobado ante la compañía. Se exceptúan a los empleados que viven en la propiedad, son propiedades de la compañía, en cuyo caso el fluido será gratuito. Dice a todos. Okay. Y pensionados. Lo que aquí a uno le llama la atención es que don Eric dice, era un instrumento muy interesante, es un instrumento muy interesante, surgió, digamos, a raíz de una coyuntura histórica particular, donde los patronos pueden interponer algunas obligaciones de sus trabajadores, pero lo cierto es que cuando uno lee las convenciones colectivas de Costa Rica, y uno dice, pero estos se sentaron a negociar con la pared, digamos, nada más recogieron la firma al final. Sí. Don Belisario, parece que los poco ágiles son los negociadores, justamente en ese afán por evitarse huelgas. Es que uno que ha estado en los dos lados del mostrador así lo puede confesar, yo lo puedo confesar. Cuando me tocó estar en la silla de la Secretaría de Recope, uno siente realmente que te están poniendo contra la pared. Cuando me tocó la imprenta nacional, y ya dependiendo de mi posición, la gente de la NEP estaba pidiendo mi cabeza a la imprenta nacional. Tenía que salir porque ya el desgaste había sido muy fuerte ante las cosas que se estaban tratando de negociar. El desgaste de uno como funcionario público es muy fuerte, porque uno no tiene estabilidad y depende políticamente de Zapote. Y entonces todos los recaudos le llegan a Zapote, entonces uno se debilita. Luego ¿cómo se llama? En Sinar, fue peor aún. Ahí el desgaste mío fue todavía en un año, porque inclusive recuerdo muy bien que yo mantenía la tesis son 8 años lo que dice el código, ¿verdad? Aún así yo me fui en un punto medio, pues ellos querían 20 años y yo dije no, vamos a un nivel de razonabilidad, pensemos en 12 años y ahí no me muevo. Pues solo por el punto de la cesantía. Al final ellos bajan a 15 años en la negociación. Pero entonces, ¿qué hacen? Me sacan, simplemente me sacan de Sinar. Me hacen una huelga, me llevan una comparsa y me obligan prácticamente a tener que entender yo que ya no habían las condiciones de negociación y poder llegar donde don Abel y decirle, don Abel, aquí ya no hay margen de maniobra, el ambiente en el Sinar no es el adecuado, aquí está mi carta de renuncia.
¿okay? Porque ya no había esa posibilidad, ya se había metido, había conversado yo con Albino en varias oportunidades, había conversado con otros dirigentes de la ANEP. Albino ya llevaba años siendo secretario general de ANEP en ese momento. Imagínese la espuela que tenía, ¿verdad? Sí. En su momento. Y además ese juego, esa maniobrabilidad que tienen los sindicatos para poder manejar una serie de situaciones que eran sumamente complicadas. Distinto es, por ejemplo, la negociación con Gilbert Brown y con el señor Esna. Eran un par de caballeros, interesantes para poder conversar, razonabilizar, y bueno, le fueron dando pataditas al balón, y en esas pataditas al balón pues logran mantener ciertos efectos o ciertas cláusulas normativas de que al final, aunque la convención esté denunciada, pues siempre van a tener esa vigencia, mientras se renegocia otro punto o algunos otros puntos. Ese es el gran problema en el manejo, si el funcionario público tiene o no tiene el empoderamiento y el apoyo político necesario para sostenerse ante una negociación colectiva. Y es por eso de que fueron cayendo y fueron cediendo hasta llegar a tener el monstruo que tenemos. Yo no sé hoy día cuánto es el monto de convenciones colectivas, pero yo le garantizo que si en el año 2002 andábamos por 26,000 millones de colones, no creo que andemos por menos de 50, 60 mil millones de colones en este momento de beneficios que hay a raíz de las diferentes convenciones colectivas del país, donde fundamentalmente hay más en municipalidades, hay menos un poquito en la organización central, en el Estado central, pero por lo menos a eso hay que medir el impacto económico que tiene en los servicios públicos. Vamos a ir a una pausa. Sí. Son las 2:49 de la tarde, así es que vamos a la pausa comercial, regresamos para seguir hablando de convenciones colectivas. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. con 54. Qué interesante está el programa de hoy, Cel. Sí, hay mucha participación en Facebook. El tema de convenciones colectivas es muy actual, pero también es bueno aclararlo. Sí, sin duda alguna es bueno aclararlo. Pero vos ahora hiciste una consulta que a mí me llamó mucho la atención y era el peso que tienen los sindicatos. Sí, específicamente don Belisario ahora cuando nos relataba un poco sobre la historia de los sindicatos en estas negociaciones decía que habían gente que tenía mucho peso. ¿Tienen tanto peso como lo tienen ahora? ¿Quién tiene más peso en este momento, don Belisario? No, es que el foro sindical el fuero sindical todavía está. O sea, las normas del convenio de la OIT, el convenio 98 garantiza y tutela, y es algo esencial proteger, que es la estabilidad de la dirigencia sindical. Y eso les da una serie de beneficios, porque no pueden ser tocados bajo ninguna circunstancia, hay que pagarles el salario a tiempo completo y se benefician de los mismos aspectos de negociación que se hayan hecho en la respectiva convención colectiva. Pero si hablamos políticamente... ha habido un cambio generacional, pero sí tipos como don Gilbert Brown, a quien yo le tenía un profundo respeto, le tengo un profundo respeto, y al señor Esna, a veces coincido con él en algún tribunal, en algún lado, y vacilamos, nos reímos de las cosas que hacíamos en aquel momento, pues para poder mantener un diálogo, para poder mantener una conversación y cada quien defendiendo sus posiciones, ¿verdad? Sí. En aquel momento la tesis nuestra era de principio que teníamos tarros viejos botados en Moín, que era la refinadora. Cuando yo llego y lo primero que hice, acepto la Secretaría de Recope el 8 de mayo, pues me voy el 9-10 de mayo para ver qué es lo que tenemos. Y la verdad es que eran tarros viejos y se pagaba peligrosidad a gente que tenía muchos meses de no siquiera subirse arriba a hacer absolutamente nada porque los tarros estaban parados, o sea, la refinadora estaba totalmente parada, entonces habían pagos de manera indebida, habían abusos, de 100 colones que había que costaba el almuerzo en Recope, en la soba de Recope, los tiquetes, los famosos tiquetes, nosotros nos daban los tiquetes, o nosotros teníamos que dar los tiquetes porque era de la patronal, y muchos otros más, ahí, tal vez la fiesta de Recope. Yo no sé si recuerdo la del 2002, si fui o no fui al centro recreativo de Recope, pero sí, todas esas cosas había que pagarlas y había que mantenerlas. Los beneficios médicos que existían, el famoso fondo de ahorro que estaban. Sí, había mucha cosa, mucha tela que cortar. Entonces, en aquel momento había una enorme fuerza sindical que tenía
mucho poder político. Los partidos políticos tenían sus propias unidades de sindicalismo. Entonces, dentro de los movimientos sociales estaba el sindicalismo como parte de, y tenían sus propios representantes, dentro de los partidos políticos. Yo recuerdo muy bien a la Unidad y recuerdo muy bien a Liberación, que tenían cooperativismo, solidarismo, sindicalismo, etcétera, etcétera. Y ahí tenían esos núcleos de trabajo y ahí mantenían ese contacto, ese ligamen, ese cordón umbilical con el movimiento de base para poder llegar a gobernar. Yo siento que hoy, Isel, con todo y todo, me parece que la coyuntura, en la forma en que se da el triunfo de Luis Guillermo, me permite casi afirmar sin temor a dudas de que tienen mucha fuerza en este momento. Y que tienen copadas muchas de las estructuras y que tal vez por ese temor a actuar de los jerarcas es que las cosas no se pueden, no se están viendo como mucha gente quisiera que se ven, o que en alguna medida hay como una parálisis, un temor a la toma de decisiones, porque generalmente pues ante una acción va a haber una reacción y no necesariamente la que el gobierno de la República podría estar esperando. Claro, pero por ejemplo, don Albino es funcionario público. Creo, si mi mente no me engaña, es funcionario del Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, sí. Sí, eres trabajador del Ministerio de Justicia, de ahí recibe el pago, en tiempo completo, pero pasa todo el día en la NEP. Lo que usted me decía del fuero sindical es muy fácil, es que no se pueden despedir a sindicalistas. Exactamente, hay una serie de instrumentos de la OIT que consagran precisamente esa libertad sindical y una serie de principios precisamente para darle esa garantía a ese fuero sindical que les permita pues estar en negociaciones con absoluta tranquilidad. Hay que darles una serie de permisos a los dirigentes y a los seccionales, a los encargados de las seccionales. Yo tenía un presidente de una seccional de algunas instituciones de que simplemente todos los días yo tenía que firmarle una justificación porque andaba en tal reunión, andaba en tal otra, me lo pedía la NEP, me lo pedían, y entonces nunca estaba precisamente en la institución donde yo estaba, y eso pues obviamente generaba mucho problema, muchas dificultades, precisamente porque yo no me podía negar a otorgar esos permisos que estaban por convención colectiva. Y esa estabilidad que se han fraguado a través de los convenios internacionales hace que el país se pueda ver expuesto a serias sanciones a nivel internacional en caso de violentar un derecho sindical. Y creo que en esa base es donde tenemos puntos de partida donde no puede uno cambiar las reglas del juego, y lamentablemente la camisa de fuerza está para el funcionario público, para el jerarca institucional que tiene que bregar con una convención colectiva que se la ponen al frente. Es más, la presidenta Recope, solo para decirle, bueno, ¿qué tiene que hacer? Se la juega, ¿verdad? O da la plata o no da la plata. Aquí, creo que, sí, usted fue a don Randall, Noticias Monumental se hizo que la fiesta no fuera fiesta. Sí, sí, o que por lo menos cada quien la pague. Digo, poniendo las cosas en su clara dimensión, porque un día me dijeron, es que hay otro medio que dice que lo de la fiesta lo sacó otro medio. Sí, aquí, lo que pasó fue que aquí estuvo en Matices el lunes pasado el intendente de energía. Entonces le preguntábamos, ¿qué intentó con esta tarifa pública financiar Recope? Y él dijo, la fiesta de los empleados de Navidad. En la tarde, algún otro medio llama a preguntarle a Arecep si es cierto, y Arecep lo que manda decía, aquí está la solicitud de la fiesta Navidad, entonces se hace el escándalo sobre el tema de la fiesta Navidad. Pero el tema es mucho más amplio, porque con estos fondos públicos, con estas tarifas de los combustibles, no solo estaba la fiesta Navidad, don Belisario, es que estaba, por ejemplo, todos los beneficios que de la convención colectiva. Lo dije ahora, el psicólogo, la ginecóloga o el ginecólogo, no tiene para nada malo tener ginecólogo en la institución pública, pero mientras el resto de mortales va a la caja, porque todos pagamos seguro para que puedan ir a la caja, tener en exclusividad para una empresa del Estado pagada con dinero del Estado, es lo que generó el escándalo. Y es que no estaba esta fiesta Navidad, han estado todas las fiestas de Navidad del pasado. Y es un hecho innegable que todo esto impacta en la actividad empresarial, en este caso de Recope. ¿Y qué es lo que hace Recope? Refina, o bueno, importa hidrocarburos y vende. No refina nada. Exacto, no refinamos nada. Y de algún lado tiene que salir la plata para poder financiar toda la estructura. Y parte de la estructura precisamente va por salarios y por los beneficios que se deriven de la convención colectiva. Entonces,
¿eso dónde tiene que impactar? Impacta en el precio final del consumidor. En alguna medida, yo, consumidor, tengo que estar pagando el 0,00.1% del precio del combustible para que los empleados de Recope tengan su fiesta navideña, su psicólogo, sus abogados, su estructura de financiamiento, sus vacaciones y sus bonos los bonos que existen en beneficio de la peligrosidad y alto riesgo y todas esas cosas que hay. Pero ¿usted qué cree de esto, de que se financie con tarifas, don Brisario? Es que ¿por dónde tiene que financiarse? ¿Qué otro nivel de ingreso tiene Recope, por ejemplo? No sé, pero ahora está en un zapato, porque la ARECEP le dice, usted financielo donde sea, pero de aquí no, porque no le vamos a aprobar las tarifas. En realidad, quien logra, digamos, poner este tema en discusión, sin duda alguna, es la ARECEP. Sí, lo que pasa es que cuando usted tiene una empresa y la empresa tiene 2 o 3 actividades, usted puede decir, bueno, ok, de la utilidad neta que me pueda quedar para el año entrante voy a destinar un tanto por ciento para dar un incentivo. Pero en el caso concreto que es de Recope, que depende exclusivamente de la venta, de la comercialización de hidrocarburos, ¿a dónde está el ingreso bruto de Recope? En la venta de los hidrocarburos. ¿Y a dónde tiene que impactar todos los gastos? Los gastos salen de los dividendos que pueda generar la venta del hidrocarburo. Entonces, cualquier centavo que se le ponga por una fiesta, por un psicólogo, por un bono de vacacional o por un bono o por un permiso con goce de salario, por muerte de familiares o amigos, eso impacta en la estructura de costos. No hay la más mínima duda. Y por eso ARECEP hace lo correcto. Y le voy a decir, no, mira un momentito, no me ponga a cargar a mí estas cosas, vea dónde lo carga. Claro, lo puso una disyuntiva muy fregada claro. a la gerencia, principalmente, no tanto a la presidencia, a la gerencia de Recope, que es el que maneja la parte administrativa. Ahora sí, tengo, no sé si son 2.500 millones de colones que impacta el año entrante la convención de Recope. Bueno, ¿y ahora dónde los cojo? Díganme de dónde lo voy a tomar. Hago un préstamo, no puedo, ¿por qué? Porque tengo que pagarlo tarde o temprano, y además eso es un efecto bola nieve, porque eso va a ir creciendo todos los años. Exacto, tiene un nivel de crecimiento importante y a algún lado va a reventar. Pero en este caso, legalmente, ¿quién tiene la última palabra? ¿ARECEP o la convención colectiva de Recope? Ese es un derecho que ya está. Si lo vemos desde la perspectiva del derecho adquirido, ya está. Firmó. Los que estuvimos o los que no estuvimos en su tiempo y que fuimos corresponsables o los que están ahí. Ahorita habría que revisar la historia. Pero el derecho está. ARECEP lo que está diciendo es a la administración, no a los trabajadores. Le está diciendo a la administración, mire, yo no le autorizo a usted más a que me vaya a diluir ese costo en el costo final de los combustibles. Voy a ver qué hace, pero yo no se lo autorizo. Redúzcame la utilidad por otro lado, invéntese, vuélvase creativo. Pero entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es, por parte de la administración, tener que cumplir. Ahora, con un lineamiento que da la presidencia, con una directriz que da la presidencia, le queda la coyuntura a la gerencia de Recope y a la presidencia ejecutiva decir, cumplo con los trabajadores o le cumplo a mi patrón presidente de la República. Porque el presidente ejecutivo sí depende del presidente de la República, como en la caja. Eso era. No, y además, peor aún, el señor presidente reunido con todos los ministros, vean qué interesante ahí, cada martes se convierte en Asamblea General de Accionistas de Recope. Claro. Entonces, vean el instrumento interesante que hay, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si la Asamblea de Accionistas, que el presidente convoque y diga, a partir de este momento abrimos la Asamblea de Accionistas de Recope, que es el único socio? Les eliminamos esto, ya dio la directriz, vamos para, denunciar la convención. Pero este año no se paga, dice la Asamblea de Accionistas. A usted, presidenta, le ordeno que no pague, o por lo menos que no autorice el gasto y listo. Lo más que puede suceder es que los trabajadores vayan a demandar por daños y perjuicios o el incumplimiento propiamente a la convención colectiva, en ese caso a Recope. Pero ya por lo menos la presidenta ejecutiva se lava las manos. Si tiene un acuerdo de Asamblea General, que yo siendo la presidenta ejecutiva o yo siendo directivo de Recope, lo que digo a la presidencia es, señores, el próximo martes convóquense en Asamblea General de Accionistas de Recope y resuelvan este punto muy concreto, para que liberen de responsabilidad a la presidenta y a los directores. Y es que lo tiene, el presidente lo tiene fácilmente, claro. Porque nosotros lo hacíamos con don Abel. En agenda estaba convertir la Asamblea, el Consejo de Ministros, el Consejo de Gobierno,
en asamblea para toma de acuerdos. Y a veces son sesiones que duran 5 o 10 minutos, no hay mucho que discutir, simplemente porque se requería nada más la toma del acuerdo. Pero tiene la salida jurídica en este momento la presidenta. Tendrá que respetar la directriz de la presidencia, yo diría, y siendo ella, le pediría que sea una directriz de la asamblea de accionistas para que ya de una vez se blinde de cualquier demanda que pueda haber en contra de ella y cualquier cosa que los trabajadores o los sindicatos de COPE quieran instaurarle, pues sea contra la institución y la responsabilidad sea directamente de la asamblea de socios. Claro, porque doña Sara debe estar rezando para que la Sala Constitucional admita la acción, le suspenda la ejecución del artículo y se salva. Se salva ella, porque entonces ahí podría decir, bueno, no lo pago porque no, la Sala Cuarta no me deja. 3:07, vamos a la pausa y ya volvemos, porque yo también tengo ganas de preguntarle a don Belisario, le voy a adelantar el gol que le va a meter. Bueno, sí, la carta del ministro de la Presidencia, la RECEP, llamándole la atención, intromisión, no intromisión. Vamos a la pausa, ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Tres con 13 minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros en Matices. Una carta del ministro de la Presidencia al Regulador General de la República diciéndole: hey, señor regulador, ojo que esto lo tenemos que pagar sí o sí. ¿Es intromisión o no es intromisión? Usted estuvo en gobierno, ¿sabe cómo es esto, don Belisario? Sí, es que el manejo político requiere de ciertas habilidades naturales en la construcción de los consensos. Y en una circunstancia como la que estamos, o en la que se está, las conversaciones tienen que darse de frente y las directrices igualmente de frente por quien tenga que darlas. Uno añora el ejercicio del poder de un tipo como Danilo Echaverri, por ejemplo, en la forma de estructurar y de tejer un acuerdo. Uno recuerda haberlo visto desde la Casa Presidencial, cómo iba amalgamando los puntos de coincidencia para poder llegar a la 1 o 2 de la mañana a anunciar al país que ya estamos totalmente de acuerdo. Aquí faltó obviamente experiencia política, sin duda alguna, en el manejo del tema. Y lo que ha ocurrido en este gobierno es que, entre comillas, el exceso de transparencia hace que se cometan ciertas cosas que son burdas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Y entonces ahí está pagando una factura muy, muy importante. Uno recuerda la forma de construir de un Rolando Laclé, el mismo Rodrigo Arias, la forma de construir esos acuerdos y de cómo ir llevando poco a poco la negociación con los sectores sociales, o las grandes mesas de concertación nacional en el año 98, que pudieron dar pie precisamente a la ley del trabajador, por ejemplo, a la ley de protección al trabajador, que es parte de los acuerdos que surgen de esas mesas de concertación nacional. Y es que eso tiene su feeling, no es cualquiera el que lo pueda hacer. Me parece que fue aventurado e imprudente el manejo en que se hizo y la forma en que se hizo. Meter un acuerdo, aquí Rodando la pregunta Isel, meter un acuerdo ya hecho, vamos a ver, es que ya el ministro de la Presidencia había mandado la carta. Sí. El día de la huelga se sentaron y pusieron. ¿Y cuánto tiempo había pasado después de lo del acuerdo de la huelga? Bueno, habían pasado como una semana, más o menos, porque yo me acuerdo que el acuerdo decía, el gobierno se compromete a recurrir la respuesta de RECEP, como ya lo hizo en nota enviada la semana pasada el ministro de la Presidencia. Es decir, ya estaba hecho. Tras eso lo publican o sea, es el mismo como ministro, es el mismo viceministro de la Presidencia, don Hispalino Mora, quien le cuenta al país que el ministro de la Presidencia le manda una carta al Regulador General. Sí, en eso había que analizar un poco las circunstancias de la parálisis del país, que nunca fue parálisis, porque hay que reconocer de que el movimiento nunca tuvo la fuerza que en alguna medida se anunció como la madre de hay todas las huelgas. Hay movimientos que han tenido más fuerza y se han visto más invisibilizados que este. Sí, y si era cierto
que ya las cosas venían como efectivamente quedó confirmado después, el gobierno tenía para disuadir la huelga que haber anunciado desde antes todos los acuerdos que venían teniendo y no haberse esperado a que le hicieran un movimiento y mucho menos llegar a tratar de salir en la forma en que el gobierno salió. Eso lo que demuestra es simplemente el manejo o el poder que pueden tener los movimientos sindicales o los sindicalistas en este momento de cara a la posición del Poder Ejecutivo. Don Belisario, pero ahora sí, si juntamos todo el contexto, todos los factores que se han generado en los últimos meses con los sindicatos y el gobierno, en este momento políticamente, ¿qué es lo más viable? Ahorita estamos como en la zona gris. ¿Por qué? Bueno, porque nos debatimos ya en un proceso electoral que está haciendo un espejismo ante los ojos de la opinión pública, por lo menos de la clase política, y estamos pasando un presupuesto de la República con una negociación con un actor que se salió del saco, como fue Liberación, y que logra hacer un amarre con el gobierno para poder llevar el barco a buen puerto. Eso es como pensando en que el año entrante eso vaya a suceder igual, creyendo que en el 2018 voy a gobernar. Sobre esa tesitura parte Liberación. Y entonces claro que Liberación intenta hacer del gobierno el mejor aliado para que se hagan las grandes transformaciones que no se pueden hacer y que le permitan en el 2018 llegar a gobierno ya con parte de la mesa resuelta. Pero en materia de económica nos encontramos en una situación difícil, complicada, porque creo que el pago que va a dar Liberación Nacional a todo esto es aprobarle los impuestos sin mayor problema al gobierno el año entrante. Es decir, el gran beneficio va a ser eso para el gobierno. Bueno, y sería todo un hito. Sí. Una reforma fiscal con los votos. Exacto. Y la unidad no puede salirse de eso tampoco. ¿Okay? Entonces vamos a tener unidad, PAC y Liberación teniendo que aprobar ese acuerdo. ¿Por qué el PUS no puede salirse? Porque la unidad tiene que pensar, la unidad tiene claro que hay un problema de estructura fiscal importante. La unidad tiene claro que quiere ser gobierno. Y si todo el costo político del año 2017, 2018 se lo come este gobierno, ya cuando el PUS llegue en mayo, pues entonces ya tendrán las arcas un poquito más llenas y no tan vacías, ¿verdad? O esperemos que hayan arcas, ¿ok? Todo el mundo ya está pensando en el 2018. Exacto, sí, el escenario ya está en el 2018. Sí, ya está en 2018. No hay la más mínima duda que todos los cálculos políticos en la Asamblea Legislativa giran en torno a que creen que pueden gobernar el país y que al partido o al PAC o a Solís se le agotó ya el quiebre de cintura, ya los movimientos que tenía que hacer no los pudo hacer, lo inmovilizaron durante bastante tiempo, ellos mismos se amordazaron, vean los que ahí mismos se pelean. Exactamente, eso era el comentario que iba a hacer. Ya hace más de 2 años un gobierno y todavía no han logrado solucionar ese problema que en realidad no es nada en comparación con lo que tienen que debatir en este momento. Exacto, y entonces claro, el río revuelto, ganancia de liberacionistas y social cristianos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido los estrategas de Liberación van en la búsqueda de esos conceptos. Entonces sí siento de que este proceso para deslegitimar a la clase sindical o a los dirigentes sindicales, ¿okay?, es importante de cara a replantear un nuevo esquema de gobernabilidad, ¿okay? Sí. Para poder entonces decir, no, miren, tenemos que ir por una ley de empleo público que venga y resuelva absolutamente todas estas cosas. Tenemos que ir por la eliminación de las convenciones colectivas porque ya no son un instrumento viable, no son un instrumento que sea adecuado a las circunstancias del momento. Hay otras formas de hacer convenios colectivos, ¿okay?, que es el otro instrumento que existe, sí, la negociación colectiva como tal, o el arreglo directo, donde un grupo de trabajadores se pone de acuerdo y hace el arreglo. Obviamente es un instrumento que no utilizan los sindicatos porque ahí no tienen vela en ese entierro, lo pueden hacer los trabajadores de manera directa. Y entonces en esa perspectiva pues no tiene mayor relevancia aquí en nuestro país el arreglo directo por parte de ciertos trabajadores que hoy día se nutren de las convenciones colectivas. Entonces si todo esto va pasando, estamos en la nube gris, el 8 de mayo nos vamos a salir de esa nube y vamos a ver con qué nos queda. ¿Por qué? Bueno, porque o Liberación tiene las 50 alcaldías que dice, ¿verdad? O tiene las 20, o la unidad tiene las 30 que quiere, y el PAC tendrá que demostrar cuánto de la base social que tiene desde sus alcaldías, y ahí se acaba el proyecto político PAC, ¿ok? O por lo menos se dimensiona la verdadera situación de hasta dónde tiene aguante ya el PAC.
Bueno, digamos que no saque alcaldías. Esto lo saca de la negociación del 2018. Que tienen o que saque momento. las 6 que tiene, sí. Lo saca de la negociación del 2018. Totalmente, porque entonces el péndulo se va a ir acomodando hacia las fuerzas de liberación y la unidad, y por un lado hay el Frente Amplio siendo una tercera en discordia. Porque bueno, porque el movimiento libertario... Sí, a eso iba. Don Otón me parece que va a ir a la lucha, pero al interior del partido, como tratando de rescatar lo que pueda desde la base fundacional del partido, y eso es lo que va a intentar hacer. Mientras que los dos partidos podrían intentar polarizarse, como Liberación y la Unidad, y Movimiento Libertario, con este bazucazo que se llevó, pues difícilmente vamos a poder ver alguna posibilidad de reacción, teniendo 1.400 millones de deuda, más toda una serie de crisis interna que se les avecina. Y por ahí el Frente Amplio, que son los que han venido bajando totalmente el perfil, se salieron completamente de todo el asunto, no los ve usted bajo ninguna circunstancia, están dejando que pase el agua, que pase el sol, que pase la luna, y después veremos a partir de febrero con qué capital político van a poder salirnos de cara a estar en ese centro que intentarán acomodarse. Sí, es decir, las elecciones municipales van a marcar mucho, enormemente lo que pasa el otro año. Tiene una importancia más allá de las alcaldías. Es que ustedes, me imagino que a la hora de programar esos 82 debates, precisamente midieron el impacto de lo que está haciendo Monumental. Porque hoy, si usted ve en las redes sociales, que ya usted lo está viendo, pero ya si usted ve mi correo aquí, o mi mensajería, o mi WhatsApp, ya la gente se está preparando, por ejemplo, de Turrialba, para el 30, creo que es de 30 de noviembre. De noviembre. Sí. Y entonces aquí es una invasión de lo que está pasando ahí. Y los de Cartago ya reclaman cuál es el día de Cartago. Y los de Oriamuno también. Entonces eso es lo que yo tengo control aquí de Cartago. Entonces ya hay una efervescencia nacional de cara a las 2 horas en el debate, ¿okay? Y de lo que pueda eventualmente pasar ese día entre los candidatos. Pero uno dice, bueno, es que solo Alajuela. No, suave. Lo que pasa en Alajuela tiene impacto en Matina, en alguna medida, ¿ok? Porque en alguna medida hay problemas que se identifican a nivel nacional. El tema empleo, el tema infraestructura, el tema vivienda, el tema educación, el tema seguridad, sí, pasa por el tamiz, ¿ok? De que son temas nacionales y que puede perfectamente preocupar o ocupar a los diferentes candidatos. Entonces, cuando ustedes ven esto, ustedes no se imaginan, o imagino que sí se imaginan, el impacto que tienen a la hora de realizar este tipo de conversaciones con los candidatos y lo que la gente ya está sintiendo. Máxime de que no hay recursos, que no hay dinero, que los candidatos no tienen plata para pautar, y el espacio que está dando la radio, okay, es valiosísimo. Es quizá, tal vez, para algunos, la única oportunidad de escucharse. Y lo aprovechan o ahí mismo se hunden, ¿verdad? Sí. Y entonces ustedes tienen que ver que lo bueno o lo malo que suceda hoy, lo que haya sucedido con el debate de Alajuela, ya pasó. Y de ahí... Y ahí quedó. Exacto, y los que lo aprovecharon, y los que no, simplemente ya no tuvieron más oportunidad. Don Belisario, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, encantado, un placer de poder volver acá por la casa. Sabrosa la conversación, gracias Isel. Buenas tardes. Mañana debate a las 7 de la noche Turrubares, el miércoles a las 7 de la noche Guásimo, el jueves a las 2 de la tarde en el espacio de Matices Grecia, el jueves a las 7 de la noche Dota, el viernes a las 11 de la mañana Belén, es un debatazo, el de Belén, y el viernes a las 2 de la tarde en horario de Matices Golfito, uno de los peores cantones en el índice de gestión municipal. 3:26, nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.